Qué oportuno es estar con ustedes porque a raíz de la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ¿cómo puede entender, diputado, el ciudadano común, la trascendencia que para ustedes tiene la aprobación de esta ley y en qué términos se expresa la democracia que ustedes defienden con la aprobación de ese instrumento? Fíjate, la ley está hecha para amnistía y reconciliación. Obviamente, la reconciliación necesita dos partes y nosotros vemos con sorpresa cómo el gobierno no entiende de qué es lo que se trata. Nosotros, por supuesto, tenemos esta ley para liberar a presos políticos importantes, como Leopoldo López, como Rosales. Claro, como por su Antonio influencia Ledesma. en la política Claro, nacional. No, porque es que están presos injustamente. Son hombres que han liderado en un momento dado la sociedad venezolana a sus cambios. Y el gobierno les puso la mano y los metió presos sin justificación. Hay que recordar eso, porque eso han sido personas que han dado su vida liderando el movimiento para cambiar a Venezuela. Pero adicionalmente a ellos, que son los emblemáticos, tenemos miles de jóvenes, Mariana, miles de jóvenes que están presentándose a tribunales cada 15 días como delincuentes por el único hecho de haber salido a protestar en las calles un país que no les sirve para su futuro. El gobierno, en vez de perseguir a los delincuentes, en vez de buscar la seguridad para los ciudadanos, en vez de buscar el proveer de alimentos y medicinas a la gente, se mantiene persiguiendo a los políticos que de alguna manera dan la cara para buscar cambiar a nuestro país y refundar el futuro de nuestros hijos. Eso significa la ley de amnistía. El oficialismo a través de sus voceros se refiere a esta ley como una ley que favorece, según ellos, a la impunidad. Sin embargo, para ellos resulta muy fácil generalmente echar mano de la historia y contarla quizás adecuada a lo que son sus ideales políticos. Yo me pregunto si han ustedes tenido la ocasión, y creo que está en la exposición de motivos de la ley, han tenido la ocasión de analizar la carta que en aquel momento, en el año 93, los comandantes del 4F hicieron pública a la colectividad nacional, porque así dice el texto, y al entonces presidente, solicitando una amnistía para ellos en aquella ocasión, porque esas fórmulas sí son valiosas, porque allí no estamos hablando de favorecer la impunidad y en este caso el tratamiento de la historia es absolutamente distinto. No solo eso, sino que muchos de los diputados que están hoy en la Asamblea, a que acompañaron al comandante Chávez en sus luchas iniciales, desde el inicio, estuvieron en marchas, en actividades, pidiendo la amnistía a lo que ellos consideraban en ese momento que debían ser amnistiados. Y la sociedad los escuchó, a pesar de que se había dado un golpe de Estado, a pesar de que se había intentado irrumpir en contra del orden establecido, en contra de la Constitución. La sociedad, a través del entonces presidente Rafael Caldera, los perdonó y les dio la amnistía. No solo eso, los habilitó políticamente para buscar y que ellos construyeran con sus propias manos, con su propia mente, un camino político para el país. Ahora, fíjate la diferencia, porque inclusive Hugo Chávez, luego de los sucesos de abril, también generó una amnistía. Eso también está en la exposición de motivos de la ley. Generó una amnistía en conocimiento, como estaba el presidente Chávez en aquel momento, de que el país la necesitaba, y la necesitaba para sanar las heridas. Una sociedad no puede vivir eternamente del odio. Quisiera saber en qué momento de la hoja de ruta se ubican de cara, por ejemplo, al referendo revocatorio del mandato presidencial. ¿Cuáles son las cosas de las que depende esa convocatoria en este momento? Mira, primero que todo, debo decir que esto no será un camino fácil, hablando de la sinceridad que tú me pides. Y que nos pide la audiencia. Sí, no es un camino sencillo. Hubiéramos querido que fuera más sencillo. Y hubiera sido más sencillo si el gobierno entiende el momento político y las aspiraciones y las esperanzas del pueblo. Pero no quiere seguir viviendo como está viviendo. E identifica claramente quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo, que es el gobierno de Maduro. Y por supuesto, cuando tú revisas las encuestas y sales a la calle, te das cuenta que hay un grito desesperado. Por amor de Dios, cambiemos el gobierno. Ahora, eso no se puede hacer de un día para otro, porque la única forma de eso es con violencia.
Y resulta ser que nosotros no estamos buscando ese camino, porque consideramos que nos hace retroceder a periodos que no queremos recordar. También es posible con la renuncia del presidente. Y por eso nosotros en la hoja de ruta planteamos eso como la primera opción. Porque si el presidente le doliera lo que está ocurriendo en Venezuela, permitiera una elección presidencial adelantada, renunciando, y que el pueblo decida si lo quiere de nuevo o no. Y en ese sentido poder generar un gobierno diferente, de unidad nacional, que permita enrumbar al país de forma distinta. Ahora, hemos visto que el presidente no tiene, es indolente frente a lo que ocurre. Por lo tanto, va a ser muy difícil que el pueblo cuente con la renuncia de él. En función de eso, entonces, se abren dos caminos que vamos a recorrer ambos en paralelo. Durante los próximos 15 días, Mariana, nosotros debemos introducir la enmienda constitucional a la Asamblea y en menos de un mes la tenemos aprobada. Es decir, en el mes de abril nosotros debemos aprobar la enmienda constitucional. Cuando eso se apruebe, lo enviamos al Consejo Nacional Electoral para que se organice el referéndum de enmienda. Porque esa aprobación que pasa por el pueblo promueve acortar el periodo. Promueve la eliminación de la reelección indefinida, que ha sido reconocido por todos que es un error, y volver al esquema de la Constitución del 99, una reelección y más nada, y acortar el periodo de 6 años a 4 años, de tal manera que se haga una elección presidencial en diciembre, en la cual puede participar Maduro. ¿Dónde radica la certeza de que la aprobación de esa enmienda va a regir para este periodo y resolver la duda que se plantean algunos ciudadanos de que el TCJ luego entonces diga que como la ley no tiene efecto retroactivo, no regiría para sobre este eso? periodo. No hay certeza por el TCJ. Nosotros tenemos la certeza jurídica, constitucional y legal de que eso aplica de inmediato. ¿Por qué ha aplicado antes? A gobernadores y alcaldes les han recortado mandatos. Cuando se aprueba una ley, que es una ley de la República, y en este caso se aprobaría la Constitución, la enmienda constitucional, y lo más sensato y lo lógico desde el punto de vista constitucional, jurídico y legal es que el presidente acepte esto y acepte una elección presidencial en diciembre. Sin embargo, nosotros estamos preparados para que el gobierno boicotee todo esto. Ahora, te debo decir algo, en el boicot no gana el gobierno, porque cuando tú vas a la opinión pública, te das cuenta de que la gente quiere esta enmienda y que es una salida elegante para el gobierno, inclusive el posibilitar una elección, que todo lo que estamos pidiendo es una elección, pero estamos preparados para que la bloquee. Ahora, debo decirte que cuando la bloquee, ¿quién pierde? Es el gobierno, porque va caminando paralelamente también el revocatorio. Nosotros hemos hecho la solicitud a través de la MUD y estamos convencidos que en los próximos días el CNE aceptará la solicitud y estaremos en el mes de mayo recogiendo las primeras firmas, que en este caso es el 1% para validar la convocatoria. Esto es un camino lento, complicado, y yo se lo quiero advertir a quienes nos están viendo, que no es un camino inmediato, ojalá lo fuera, pero eso no va a ser así. Por lo tanto, tenemos que armarnos aún más de paciencia ciudadana, porque vamos a ir caminando un camino democrático que nos va a llevar ¿a qué? A una elección presidencial, para elegir un nuevo líder para los venezolanos que en función de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, de lo que no se debe hacer, de lo que le ha hecho daño a nuestro país, pueda dirigir a nuestro país de una manera diferente. Esa es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda no es, como dice el gobierno, un golpe de Estado, ni la violencia, ni en absoluto. Nosotros queremos una elección y la vamos a conseguir este año para que este año nosotros podamos convocar al pueblo a decir, di qué es lo que quieres.